Vamos ahora a acercarnos a la palabra de Dios. Os animo a abrir vuestra Biblia en la carta a Hebreos. Vamos a leer juntos el pasaje que tendremos hoy, Hebreos 12, del 14 al 17, y luego los niños pueden subir arriba con sus respectivos maestros. Hebreos capítulo 12, leemos del 14 al 17. Por tanto, del 14 al 17. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Señor, deseamos que una vez más tu palabra actúe en nuestra vida. Señor, no solo queremos escuchar algo, sino queremos que aquello que tú nos estás diciendo transforme nuestra vida. Así que ahora danos oídos, danos mentes, corazones atentos, dispuestos, Señor, a obedecer tu palabra. Y de la misma manera seguimos rogando por nuestros pequeños, Señor, para que tu palabra también vaya calando en sus corazones y vaya dando fruto. Guía a los profesores, guía a todos los involucrados. En el nombre de Jesús. Amén. Titulado el mensaje de hoy, Último aviso. Quizá los padres estamos acostumbrados, ¿verdad?, a decir eso a nuestros hijos, claro. Último aviso. No sé, lo típico de las películas, ¿cuántos lo habéis vivido? Se oye en el aeropuerto, en el tren o para coger un barco, ¿no? Último aviso, está a punto de salir. ¿Alguien ha perdido alguna vez algún transporte por no hacer caso al último aviso? Bueno, da vergüenza reconocerlo, ¿no? No, aquí todos somos muy puntuales, ¿verdad? Bueno, en estos casos, pues como mucho que pierdes el dinero que has invertido en el viaje, pierdes tiempo, pierdes papeleo, pierdes cosas, pero no perdemos pues algo muy importante, ¿no? Sin embargo, hay otros avisos que si no obedecemos, si no prestamos atención, nos pueden costar la vida. Y de eso va el mensaje y el pasaje de esta mañana. Estamos otra vez en la carta a los Hebreos, aunque ya nos vamos acercando al final. Y como habréis notado, pues en esta carta tan amplia y bonita, es como una sinfonía, o sea, porque hay pasajes muy preciosos, maravillosos, pasajes que nos dicen verdades tremendas y que nos gustaría estar escuchando una y otra vez. Pero luego tiene pasajes muy directos, duros, muy que nos sacuden, ¿no? que pretenden llamarnos la atención y de transmitirnos la importancia y la urgencia que tiene el creer esas cosas que está diciendo también en las partes más bonitas. Sabéis que esta carta a los Hebreos va dirigida a una comunidad de creyentes donde algunos, o sea, después de un tiempo de sufrimiento, siguiendo a Jesús, se están planteando pues volverse atrás, abandonar la fe. Piensan que quizá se han equivocado y están cansados, no tienen fuerzas, están desanimados y creen que seguir a Jesús se ha convertido en una carga muy grande. Y el autor de la carta está tratando de hacerles entender que abandonar la fe y volverse, en este caso, al antiguo pacto es una locura. El único camino para disfrutar de Dios es el que el mismo Dios ha abierto por medio de su Hijo Jesús. Y en la primera parte del capítulo 12, ya estuvimos viendo con Eduardo Bracier, el autor les ha estado dando una explicación posible a su sufrimiento. Les ha estado hablando de la disciplina del Señor. Y
está diciendo, oye, estáis sufriendo, quizás no tanto, ¿no? Dice, no como para llegar a derramar sangre todavía, pero estáis sufriendo, pero estáis olvidando de ese mensaje que contiene la palabra, que dice que el Señor al que ama, disciplina. Y no necesariamente porque hubieran hecho algo malo. La disciplina no viene siempre porque, me he portado mal, pues entonces me disciplina. La disciplina puede ser eso, pero también puede ser preventiva. La disciplina pueden ser situaciones que el Señor ponía en la vida de estas personas para irles formando el carácter. Lo que les decía el autor es que si el Señor os está disciplinando, alegraos, ¿verdad? Felicidad. ¿Por qué? Porque eso significa que sois sus hijos. Si el Señor me disciplina, significa que soy su hijo, así que es motivo de alegría. Así que todos los que estamos aquí contentos, estamos felices de tener el privilegio de ser disciplinados y azotados por Dios, ¿verdad? Bueno, nos cuesta un poco alegrarnos por ello, pero en el fondo sabemos que es bueno, porque eso significa que somos sus hijos. Y que Él es un Padre que está involucrado en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento. Llegados a este punto del capítulo 12, el autor empieza con esta última advertencia, por eso he llamado último aviso. Un último aviso que dirige a sus lectores para que entiendan y se den cuenta de que Jesús es o todo o nada, de que no hay posibilidades intermedias. Como es un aviso un poco largo, lo hemos dividido en 2 semanas para poder digerirlo un poco mejor, ¿vale? Entonces, hoy nos centramos en estos versículos, primero, del 14 al 17, donde se nos llama a procurar o buscar intensamente nuestra santidad y la de los demás antes de que sea demasiado tarde. O sea, estos versículos nos enseñan que tenemos que procurar, buscar intensamente nuestra santidad y la de los demás antes de que sea demasiado tarde. Y lo primero que vemos es la importancia de la santidad. Versículo 14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una frase corta, pero una frase potente, podríamos decir. Empieza emplazándonos a buscar la paz con todos. Ahora, gracias a Dios no me tengo que enrollar aquí, porque ¿de qué hablamos la semana pasada? ¿Alguien se acuerda de la predicación de la semana pasada? Del perdón. ¿Perdón? ¿Qué? Muy bien. Muy bien, el perdón. Hablamos del perdón, de un tema que está muy relacionado. Vimos que el perdón era un mandato de parte de Jesús dirigido a sus discípulos. Y obviamente no negamos la realidad de que somos pecadores, de que no somos perfectos, de que no somos lo que deberíamos ser y por tanto, pues nos hacemos daño mutuamente, nos equivocamos, nos perjudicamos. Pero lo que Jesús propone es que lejos de huir los unos de los otros, se me hace daño, me voy, el Señor nos muestra otro camino, que es el camino del perdón, o como leemos hoy, la búsqueda de la paz. Lo siguiente que dice el autor es que, es más fuerte, ¿no? Nos llama más la atención. Vale, buscar la paz con todos, eso pues... lo entendemos bien, no nos parece muy estrambótico, pero dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Claro, así tal cual esta frase quizá nos hace saltar la alarma antiherejías que tenemos, ¿no? Porque parece que esté diciendo que dependiendo de mi nivel de santidad, de lo que yo me esfuerce, veré o dejaré de ver al Señor. Y más este fin de semana que estamos recordando y conmemorando la Reforma Protestante, pues ¿qué sabemos nosotros los protestantes? ¿Cuál era el motivo por el cual protestamos? Porque somos salvos solo por gracia, es decir, de forma totalmente inmerecida, somos justificados solo por la fe, ¿verdad? No por obras, no por cosas que nosotros conseguimos hacer, y somos salvos solo por Cristo.
es decir, únicamente en base a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hasta aquí perfecto, y si uno lee y conoce la Biblia, pues es muy fácil llegar a estas conclusiones. Pero entonces, ¿qué me está diciendo el texto de hoy? Sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, pues obviamente es necesario entender los conceptos de los cuales nos habla la palabra y en este caso el concepto de santidad y cómo lo está usando el autor. ¿Qué significa que algo es santo? Lo hemos escuchado ahora con Dani. En el Antiguo Testamento teníamos este concepto de apartado, separado, dedicado, ¿no?, a algo especial. Obviamente tenemos, ¿no?, el Señor en Isaías se nos presenta como 3 veces santo, 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 y a la vez tenemos que Israel se nos presenta como una nación santa, es decir, que había sido separada por Dios. Tenemos también que los instrumentos del templo, los objetos, eran santos porque eran apartados para unas funciones concretas y especiales. En el Nuevo Testamento el concepto de santidad sigue, podríamos decir, desarrollándose y tomando pues, diferentes matices. Y cuando hablamos del concepto de santidad, aplicado en este caso a los creyentes, podemos al menos pensar en 3 vertientes de la santidad. Seguro que ya las sabéis, pero vale la pena repetirlas. La santidad, en primer lugar, posicional, ¿vale? Miramos hacia el pasado. El creyente decimos que es santo porque ya pertenece a la familia del santo, a la familia de Dios. Ya somos, a los ojos de Dios, santos, puros, sin pecado. Es como un apellido, ¿vale? Como somos de la familia de Dios, somos sus hijos, ya somos santos, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos la santidad final o total. Esto miramos hacia el futuro y será el estado donde ya habremos resucitado y ya disfrutaremos de la creación sin ningún tipo de maldición ni problema, y nosotros disfrutaremos de vivir una realidad ya sin tener que luchar con el pecado, ni la vieja naturaleza, ni las enfermedades, ni el pecado de los demás. Viviremos, seremos perfectamente santos. Pero en medio, entre una y la otra, encontramos lo que es la santidad progresiva, el proceso de santificación, que es el proceso por el cual Dios nos va transformando desde que nos convertimos al Señor hasta que nos morimos, nos vamos con Él o, en este caso, el Señor viniera a buscarnos. Es el proceso por el cual Él nos va moldeando y conformando a la imagen de Jesús. Nos va haciendo cada vez más parecidos a Él. Entonces dice el autor, sin santidad nadie verá al Señor. ¿A qué se está refiriendo este texto? Bueno, para entenderlo siempre es útil ver el contexto. Por el contexto, y lo que estamos viendo en los versículos anteriores, pues nos queda más claro a qué se refiere. El versículo 10 del capítulo 12 dice que Dios, Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y luego, pues, y antes ha estado hablando de esta disciplina, de estas cosas que pasan en nuestra vida para que, digamos, los creyentes vayan creciendo en madurez espiritual. Entonces, está claro, es evidente por el contexto que esta santidad sin la cual no veremos a Dios se está refiriendo a este proceso por el cual vamos conformándonos a la imagen de Cristo. Claro, la santificación progresiva, el proceso, ¿no?, por el cual vamos conformándonos a ser como Jesús, no es fácil, es difícil, es doloroso, es complicado, requiere esfuerzo por nuestra parte. Si para hacernos santos de nombre, eso se encarga Jesús totalmente, para hacernos santos vivencialmente, Dios trabaja en nosotros, pero nosotros también trabajamos con Él. En este caso, podríamos decir que nuestra vida o nuestro carácter es como un jardín, ¿vale? Si tú no cuidas un jardín, si pasas del jardín, como algunos que conozco, ¿qué pasa?
en ese jardín? ¿Crecen cosas? Bueno, ahí dice que se muere. Ojalá se muriera todo, la verdad. No se muere todo, se muere lo que te interesa, pero ¿qué es lo que sale? Las malas hierbas. Se plaga la cosa de malas hierbas. ¿Alguna flor sale? Por supuesto, ¿sale alguna cosa bonita? Pues sí, pero digamos que las malas hierbas, lo que no queremos, absorbe y casi que se come a lo bonito. Pues nuestro carácter, nuestra vida es como un jardín. ¿Y el propietario quién es? El propietario es el Señor de ese jardín, pero este propietario ha querido, digamos, trabajar en su jardín, él, pero también con nosotros. Entonces, quizá nos deja una tijera y nos va diciendo, oye, corta por aquí, corta por allí, poda esto, poda lo otro. Él lo está haciendo, sí, pero también quiere que nosotros estemos involucrados. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Si este proceso de santificación no está sucediendo en nuestra vida, si no estamos creciendo en madurez, si no estamos conformándonos al carácter de Cristo, pues el autor dice, no veremos al Señor. Es decir, no seremos salvados. Les está diciendo el autor, si no hay santidad, si no hay crecimiento, si no hay frutos de la santidad nominal, podríamos decir, entonces esa obra de Jesús como sumo sacerdote, como ofrenda, como mediador de un mejor pacto, es completamente inútil para nosotros, porque la estamos rechazando, porque realmente no somos suyos. Claro, esto suena pues fuerte, porque no estamos quizá acostumbrados a escucharlo, pero es lo que la palabra nos está mostrando y es lo que Dios no quiere que en este caso esta iglesia ignorara, pero que tampoco ningún creyente a lo largo de la historia ignore. Y desgraciadamente muchas veces tendemos a pensar que si ya en el pasado, ¿no?, como hice una oración de entrega al Señor, si ya en el pasado me bauticé, si ya en el pasado estuve involucrado en la iglesia y hice tal y tal y tal, ya si hoy no hay muchas señales en mi vida de santificación, si hoy no estoy en ese proceso de crecer en santidad, no pasa nada, porque yo sé que en el pasado pues dije estas palabras, hice esta oración, tal persona me dijo no sé qué, ¿no? Claro, eso es un peligro, porque si hoy no estoy viendo frutos de la obra de Dios en mí, pues no tengo evidencias de que realmente en ese momento pasado pues hubiera una transformación real interior. Jesús mismo hablaba, ¿no?, de que no todo el que me llame Señor, Señor, ¿verdad? No, o sea, no por las manifestaciones solo externas significa que eres salvo, eres hijo de Dios, sino que Jesús nos habla de que hay algo interno que obviamente se va a manifestar externamente, pero hay algo que define si uno es salvo o si uno no lo es. Y este proceso de santificación, esta santidad, según el autor de Hebreos, es necesaria. No podemos pensar que es opcional, solo para los mejores, solo para los más comprometidos, los más humildes, los más no sé qué. No, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, nos tenemos que preguntar en esta mañana, ¿estoy observando en mí mismo este proceso de santificación? ¿Puedo realmente ver en mi vida que estoy desarrollando el carácter de Cristo, el carácter de Jesús en mi vida? No de forma perfecta, no como nunca me equivoco, nunca cometo, no, pero realmente en mi vida la nota dominante, la nota principal es carácter de Jesús o es otra cosa. ¿Trato a los demás como Jesús lo haría? ¿Hablo como Jesús hablaría? ¿Existe en mí realmente un deseo de ser más como Jesús o ya me conformo, ¿no?, como soy? Esto lo hemos dicho varias veces, pero esta frase la teníamos que borrar de nuestro lenguaje, ¿no? Yo soy así. Yo soy así, al que no le guste, que no mire, que se aguante, ¿no? No, la Biblia dice, sí, eres así, pero tienes que cambiar.
El Señor nos llama constantemente a la transformación. Y es fácil de entender, ¿verdad? O sea, bueno, siempre hablo de deporte, de Barça y Madrid, hoy me mantengo neutral. Si yo digo que soy del Español, ¿vale? Sí, hay gente que es del Español. Pero cuando juega un partido, pues no me importa realmente si gana, si pierde, no me preocupo de saber si juega, etcétera, etcétera. ¿Soy del Español o no soy del Español? Pues no, ¿verdad? O sea, no me importa. Ser del Español implica que me interesa que gane, que consiga la clasificación para no sé qué, que gane algún título, si es posible, ¿verdad? Bueno, si yo digo que soy de Cristo, pero no me importa si Él gana o pierde en mi vida, es decir, no me importa si cada vez me parezco más a Él o no, si no me importa que sus palabras, sus órdenes venzan en mi vida, conquisten áreas de mi vida, ¿puedo decir que soy de Jesús? ¿Puedo decir que soy seguidor suyo? Claro, si no me importa, a mí me da igual, yo ya hice la oración y ya me da igual si Cristo se forma en mí o no. Pues claro que no. Sin santidad nadie verá al Señor. O, como Jesús mismo dijo, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que, hermano, no te olvides de la importancia de la santidad. No te engañes a ti mismo pensando que a Dios no le importa cómo vives. No te engañes pensando que Dios es tan amoroso, tan compasivo, tan misericordioso que, aunque yo aquí viva como me da la gana, es que al final me acabará salvando porque no lo puede evitar, porque es tan bueno. Si el Señor es compasivo para tomar tu pecado, dárselo a su Hijo y que su Hijo, su unigénito, su amado, muera en una cruz por ti, y tomando tu condena, el Señor también será compasivo y misericordioso para concederte transformación en tu vida, para que veas una nueva naturaleza en ti. Pablo dice a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. También dice a los Romanos, capítulo 6, versículo 4, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, sí, morimos al pecado, pero andamos en nueva vida. Insisto, esto no significa vivir inmaculadamente, sin equivocarnos, sin pecar nunca. No queremos decir eso, pero sí que hay progreso, sí que hay batalla, hay lucha, hay deseo interno de, como en Romanos 7, ¿no? Señor, líbrame de este cuerpo ya de maldad. O sea, llega un punto en nuestra vida donde la lucha a veces es tan repetitiva que nos desesperamos. Pero esa desesperación es buena porque al menos hay el anhelo de Señor, quiero ser más santo, quiero ser más como tú. Pero si ya nos hemos rendido, si hemos dicho, es igual, Señor ya me perdonará, eso no refleja santidad en nuestra vida. Así que no te rindas respecto a la santificación, no la deseches porque duele, porque es difícil, no menosprecies lo que Dios quiere conseguir en tu vida. Si Dios te está disciplinando, si Él te está transformando a través de circunstancias difíciles, no rechaces su obra. Pídele ayuda. Por supuesto, nadie dice que sea fácil. Podemos pedir ayuda al Señor para lidiar con las circunstancias que se nos presentan. Decía el versículo, buscar la paz con todos, ¿no? Pues Señor, si quieres que busque la paz con todos, ponme a gente más fácil alrededor, ¿no? Eso sería una solución. Pero sabemos, por experiencia, que no es la solución. Sabemos que, Señor, quizás si le pides que te ayude a crecer en paciencia, te va a traer más personas difíciles. Incluso las que más quieres te van a complicar la vida. ¿Pero por qué? Porque su propósito es bueno para tu vida. Porque quiere que te parezcas cada vez más a Jesús. Así que, por favor,
no ignores, no rechaces la importancia de la santidad. En segundo lugar, vamos a observar cómo esto de buscar la santidad es algo que además hacemos juntos. La responsabilidad de la comunidad. Versículo 15, Hebreos 12:15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Bueno, si queríamos saber qué significaba esto, ¿no? De sin santidad nadie verá al Señor, pues este versículo nos lo esclarece, ¿no? Es como decirlo de otra manera, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Otra vez, lenguaje fuerte, lenguaje que llama la atención, pero que es necesario expresarse en esos términos para que nosotros entendamos lo que hay en juego. No es una tontería, no es algo secundario o un plus en la vida del creyente, es algo esencial y está en juego el destino eterno de nuestra vida. Lo interesante de estos versículos también es ver que notamos otra vez el mismo énfasis que vemos en toda la carta. Hay una responsabilidad conjunta. Esto es una lucha no de un llanero solitario, esta es una lucha de un cuerpo. Hay una dimensión comunitaria de la vida cristiana a la hora de buscar la santidad. El autor está hablando a la iglesia y le dice, mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, vigilad que todos estéis avanzando por el buen camino. Y este mirad o vigilad, seguro que suena. La palabra en griego es episkopuntes, creo, se debe decir así, que es supervisar. ¿Vale? De ahí viene también la palabra obispo, supervisor, lo que conocemos pues, como un cargo en la Iglesia. Pero la importancia es lo que nos transmite. Vigilad, o sea, estad pendientes, estad de forma diligente vigilando esto, porque es importante. En el capítulo 3, también de Hebreos, versículo 12, ya nos lo decía. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Tenemos la misma idea una y otra vez. Vigilad que nadie deje de alcanzar de Dios. Haced esto de forma conjunta. Luego dice, vigilad que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Este pasaje nos muestra la relevancia que tiene este proyecto conjunto de santificación progresiva. Por un lado, no queremos que nadie se quede atrás. Obviamente nos amamos, nos queremos y queremos lo mejor para cada una de nuestras vidas. Entonces hay una motivación que es que mi hermano no se pierda esta fase de la vida tan importante, que no se pierda esta dimensión de la vida cristiana. En el contexto de la iglesia de los hebreos, eso implicaba que podía ser que algunos que habían empezado a caminar con Cristo o a intentar seguirle ahora se echaran atrás y volvieran al antiguo pacto, a los rituales, a los sacrificios. En ese sentido, está diciendo el autor, estarían dejando de alcanzar la gracia de Dios, porque estarían confiando, en este caso, pues en que, sí, la gracia de Dios, pero yo tengo que aportar, yo tengo que poner mi parte para que la gracia de Dios sirva. En nuestro caso, no queremos que nadie se quede atrás, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. El Señor nos llama a preocuparnos por los demás y a ser proactivos en su proceso de santificación. La semana pasada veíamos parte de ello, esas instrucciones que Jesús deja a sus discípulos para cuando hay problemas. Si alguien peca contra ti, se la devuelves más fuerte para que no lo vuelva a hacer. Así lo santificas, ¿no? No, ¿qué dice? Si alguien peca contra ti, vas a solas, se lo dices. Dice, si no te hace caso, coges 2 o 3 hermanos, vas
con ellos, lo explicas. Si no les hace caso, vas a toda la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, pues ya, pues tenlo por gentil y publicano. Es decir, considéralo como que no forma parte del pueblo de Dios. No significa abandónalo, significa evangelizarlo, ora por él, ora por su salvación, ¿vale? Pero, en base a las evidencias, no parece formar parte del pueblo de Dios. Pues eso es lo que nos está invitando a hacer este texto, a un compromiso conjunto donde estamos luchando para nuestra santificación, para cada vez parecernos más a Jesús. Por un lado, para abandonar el pecado, o que el pecado cada vez tenga un área más restringida de acción en nuestra vida, y a la vez para que la santidad de Jesús, para que su bondad, su carácter cada vez se vayan expresando de una forma más evidente. Entonces, hay por un lado esta preocupación, ¿verdad? Amamos a nuestros hermanos y queremos que crezcan espiritualmente. Pero por otro lado, también vemos que hay una preocupación de parte del autor por, podríamos decir, el contagio, ¿vale? Dice que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. O sea que es necesario ejercer una vigilancia, supervisión por amor, pero también por tu vida, o sea, por el peligro que corremos si dejamos que gente cercana a nosotros, en este caso dentro de la Iglesia, vivan apartándose del Señor. Si en nuestra comunidad hay personas que viven entregadas al pecado o que han abandonado la lucha por la santidad y no están manifestando un deseo genuino de someterse a Jesús y a su palabra, nuestro trabajo como miembros de la Iglesia es acercarnos, dialogar, mostrar lo que el Señor dice, orar por un cambio, mostrar compasión, misericordia, estar disponibles para ayudar. Pero si nada de eso provoca una reacción en la persona, la responsabilidad como Iglesia es decir, lo siento, pero ya no puedes ser miembro de esta Iglesia. Te tenemos que tratar como una persona que no cree en Jesús, que no parece realmente confiar en el Señor. Realmente solo es el Señor el que sabe lo que hay en el corazón de esa persona. No estamos llamados a hacer ese juicio de estoy seguro de que tú no te salvas. Pero sí que como Iglesia estamos llamados a tener esta responsabilidad de que si alguien no manifiesta estos frutos de santidad y después de un tiempo y después de mucha paciencia y de mucho amor mostrado no hay un cambio, el último recurso que tiene la Iglesia es, mira, lo siento, no puedes seguir siendo miembro. Pablo explica la importancia de esta dimensión de la Iglesia, en este caso a los corintios. Bueno, sabéis que la Iglesia de los corintios, digamos, no es la Iglesia modelo, ¿vale? Es la Iglesia antimodelo seguramente en muchas cosas y había pues bastante desorden, habían bastantes problemas. Incluso había alguno en esta Iglesia pues que, como dice en 1 Corintios 5, se acostaba con la mujer de su padre, seguramente su madrastra. Y estos corintios, en vez de decir, oye, esto no se hace, o sea, el Señor no nos llama a vivir de esta manera, parece que ellos presumían de tener mucha gracia. No, es que mira, aquí aceptamos a todo el mundo, aquí puede venir quien quiera, puede vivir como quiera, porque el Señor no nos ha llamado a juzgar, el Señor ya sabrá. Claro, ¿qué les está diciendo Pablo? ¿Qué tontería me estáis diciendo? O sea, no estamos llamados a actuar de esa manera. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 4 al 7, explica así Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Vuestra jactancia no es buena.
¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. Otro pasaje que nos presenta este lenguaje tan de choque, ¿verdad? Tan bruto. Dice, entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. ¿Qué significa esto? Bueno, pues tiene que ver con este proceso de, en este caso, expulsar a la persona de la comunión de la Iglesia, ¿vale? Que entienda esta persona que lo más probable es que en base a su vida no forma parte del pueblo de Dios y que en este ser expulsado de la Iglesia, la persona pueda sufrir las consecuencias terribles de su pecado, pero a la vez que al sufrir eso pueda volverse al Señor. Pueda el Señor usar ese sufrimiento, ese dolor, para que la persona se dé cuenta de la gravedad de su estado. Y como dice el autor, como dice Pablo, que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Claro, esta expulsión de la que está hablando Pablo en versículos anteriores no significa aislamiento, ¿vale? Y aquí nosotros hoy en día tenemos el caso muy claro de lo que hacen los testigos de Jehová. Cuando alguien, digamos, renuncia a la fe o cuando alguien se va apartando, le van avisando, pero llega a un punto que lo aíslan, cortan comunicaciones. Da igual si es tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, etc. Da igual si se está muriendo, da igual si le quedan 2 horas de vida. Tú como testigo no puedes hablar con esa persona. ¿Por qué? Bueno, por diferentes motivos, ¿verdad? Pero es un malentendimiento de pasajes como este. Si lo que nosotros estamos buscando es la restauración de la persona, de ninguna manera podemos cortar los puentes de comunicación, ¿verdad? No le podemos decir, vete por ahí, ya no quiero saber nada de ti. No, si hay alguien en esta situación tan extrema que necesita de una intervención radical por parte de la Iglesia va a estar diligentemente, va a tener la iniciativa de comunicarse con esta persona. Va a estar preguntando, va a estar orando, va a estar animando. No va a compartir lo que hace, por supuesto, no le va a engañar, le va a decir, no, no pasa nada, pero no vamos a cortar los puentes. Vamos a seguir dialogando y animando a la persona. Pero hay una responsabilidad de la comunidad. En el caso de Corintios, pues parece que se lo tomaron muy en serio y que lo estaban machacando tanto que en la segunda carta dice, oye, que lo que le habéis hecho que ya está, ¿vale? Que si ya se ha arrepentido, bueno, estéis ahí una y otra vez recordando. No, si ya se arrepintió la persona, pues ya ese proceso de disciplina ya ha acabado, ¿de acuerdo? Tenemos una responsabilidad comunitaria. Tenemos una responsabilidad de cuidarnos mutuamente y de procurar la santidad, la nuestra y la de los demás. Y si volvemos a Hebreos 12, ahora vemos que a continuación el autor pone un ejemplo que nos transmite la urgencia de buscar la santidad. Versículo 16, está hablando de vigilad, dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Como quizá no todos os acordáis de esta historia, pero Esaú y Jacob, 2 mellizos, desde pequeño tienen muchos problemas entre ellos y pues un día, volviendo Esaú de hacer sus cosas, llega a casa con mucho hambre, se moría de hambre. Y su hermano Jacob pues había estado cocinando ahí unas lentejas. Y le dice, oye, dame de ese plato, que tengo mucho hambre. ¿Y qué le dice Jacob? Bueno, yo te doy, pero me das a mí los derechos de primogenitura. ¿Qué nos enseña esta historia? Pues que, como Jacob, tenemos que ser astutos al manipular a la gente para conseguir bendiciones espirituales. No,
¿verdad? No, esa no es la enseñanza, que nadie se vaya pensando esto. Lo que el autor de Hebreos está haciendo con el ejemplo de Esaú es darnos a entender cómo Esaú es el prototipo de persona que solo piensa a corto plazo, que piensa en satisfacer sus deseos, sus necesidades temporales a costa de las bendiciones espirituales, a costa de lo más importante. ¿Qué pasó? Pues que luego el tiempo fue pasando, él había perdido sus derechos de primogenitura y cuando quiso recibir esa bendición, ¿verdad?, que también Jacob ahí, pues mintiendo, manipulando, etcétera, etcétera, consigue esa bendición, ya no queda esa bendición para Esaú. Y dice que llora, el texto dice que pega un grito, ¿verdad?, y llora y dice, no te queda más, no sé qué. Esaú en ese momento se da cuenta de que ya es tarde, de que ya hace tiempo había renunciado a esa bendición. ¿Por qué? Por satisfacer sus deseos temporales a corto plazo. Entonces, Esaú nos brinda este claro ejemplo del peligro de pensar a corto plazo, de vivir solo para los deleites temporales y no para los eternos. Cuando un hermano pues decide acostarse con alguien que no es su mujer, que no es su marido, está siguiendo el ejemplo de Esaú. Está buscando una satisfacción a corto plazo a costa de una recompensa a largo plazo. Cuando decidimos invertir muchas horas trabajando para conseguir más dinero y si tengo que sacrificar mi comunión con los hermanos, si tengo que sacrificar mi tiempo con las familias, lo sacrifico todo, pero quiero más dinero. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sacrificando estas cosas importantes, estos encargos de parte del Señor por satisfacer, por tener unas vacaciones más chulas, un coche más grande o tonterías similares. El problema es que es urgente, y este texto nos transmite esta urgencia. Es urgente que nos tomemos en serio nuestra santidad. Y es urgente que nosotros veamos también que los demás, que los que nos rodean, tienen que vivir en santidad, tienen que entregarse al Señor. Nuestro trabajo como iglesia es ayudarnos mutuamente a pensar en las recompensas celestiales y no en las satisfacciones temporales. El problema es que si no hacemos esto, yo es que soy muy bueno, no quiero decirle nada a nadie porque me sabe mal, porque no quiero que se enfade, tal. Si no hacemos esto, el peligro es que muchos, como dice el texto, se contaminen. Que esta forma de pensar en lo a corto plazo a costa de lo de largo plazo, pues acabe arruinando no solo a esa persona, sino a otras. Entonces, como iglesia tenemos que estar vigilantes. Si alguien no acaba respondiendo a esa llamada de atención, a ese amor mostrado, pues se hace lo que hemos leído antes. Pero lo ideal, lo que oramos, lo que anhelamos como iglesia es que todos juntos podamos vivir en santidad. Si ves que tu hermano está congeando en su vida cristiana, ves y díselo antes de que sea demasiado tarde. No te hace caso, háblalo con los líderes, pero no te quedes callado pensando que es que está mal intervenir. Formar parte de una iglesia implica este compromiso mutuo. Tú te comprometes conmigo, yo me comprometo contigo y nos vamos a amar, nos vamos a cuidar, nos vamos a ayudar a ser cada vez más como Jesús. Y si no te interesa esta parte de la vida cristiana, si no te interesa ser más como Jesús, pues no tiene sentido que seas miembro de una iglesia, de esta o de cualquiera. Si te molesta que otros se involucren en tu vida, pues es mejor que no vengas. Si no estás dispuesto a que alguien te corrija o te llame la atención sobre algún aspecto de tu vida, realmente es mejor que dejes la iglesia, porque lo único que vas a hacer es contaminar a los demás. Si no perteneces a un cuerpo de creyentes con el objetivo de procurar intensamente tu santidad y la de los demás, pues vas a generar más problemas de los que vas a arreglar. Así que, hermanos, seamos valientes a la hora de dejar que otros
tengan el derecho a exhortarnos, a llamarnos la atención. Seguramente no nos gustará lo que nos digan, pero piensa que el Señor los puede haber enviado precisamente para que no nos perdamos y para que nos mantengamos firmes en la carrera de la fe. Santiago 5, 19 y 20 lo dice así: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Dicho esto, no quiero transmitir tampoco que la Iglesia es el lugar perfecto y que la Iglesia nunca te va a hacer daño y la Iglesia no. Desgraciadamente la Iglesia está compuesta de pecadores como tú y como yo. Y eso significa que en la Iglesia pues seguramente me van a hacer daño, se van a equivocar, van a ser injustos, van a ser negligentes. Pero a pesar de todo eso, Dios desea que tú estés involucrado en una iglesia local, que procures intensamente tu santidad y la de los demás. Puede ser esta, puede ser otra, por supuesto, pero sea cual sea tu situación, intégrate, implícate en una iglesia local donde un grupo de creyentes se preocupen por tu santidad. Acabamos recordando la importancia, el porqué, ya lo hemos dicho al principio, pero volvemos a repetirlo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué la santidad, la santificación tiene relevancia? Fijaos el deseo de Jesús horas antes de morir en una cruz por nuestra maldad, por nuestro pecado, horas antes de sufrir nuestra condena. Dice el Señor Jesús en Juan 17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. El deseo de Jesús es nuestra santidad. Y dice aquí, por eso yo me santifico. No es que Jesús creciera en santidad, él ya era perfectamente santo. Jesús se estaba refiriendo a lo que iba a hacer, a morir en una cruz. Por eso él se apartaba, por eso él iba a ser cortado por nuestros pecados, por nuestra maldad. Pero él murió no solo para salvarnos de nuestra condenación, él murió para salvarnos de nuestro pecado aquí y ahora también, y para que podamos luchar contra él. Lo bueno es que, como hemos visto en Romanos, resucitó. Igual que Jesús resucitó a una nueva vida, nos llama hoy a ti y a mí a vivir esta nueva vida donde juntos, como iglesia, luchamos por ser santos que glorifican al Señor. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra y vamos a pedirle que nos ayude en este proceso difícil, pero un proceso que vale la pena.